Buenas noches, querida teleaudiencia. Hoy estamos nuevamente acá, un programa más desde el canal de Bendición, el canal 37, llevando buenas nuevas al seno de su hogar. Hoy queremos darle las gracias por estar sintonizando este canal y queremos adelantarle desde ya que hay un grupo de mujeres hermosas que está dispuesta a abrir su corazón para llevar consejos, para llevar esperanza y llevar una palabra nueva al seno de su corazón. Estén atentas a este programa porque es un programa muy especial, es exclusivamente de mujeres. Queremos, antes de iniciar el programa, también darle saludos, enviarles saludos, ¿verdad?, a todas las personas que le están sintonizando este programa. Unos están conectados por Facebook Live, así que un fuerte abrazo, los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que sean edificados todas las personas que se están conectando en este momento. De igual manera a toda la gente de las regiones que están constantemente viendo los programas y viendo las charlas a través de YouTube y a través de este canal de bendición. Hoy contamos con 4 mujeres, 4 testimonios, 4 experiencias de diferentes tipos las que vamos a saborear en esta noche. Vamos a darle la bienvenida a Miriam Ocaña. Buenas noches. También a Eliet Silva. Bienvenida. Buenas noches, gracias por habernos invitado esta vez. Araceli Alazar. Buenas noches y gracias por estar en este programa, de verdad, para llevar ese mensaje a otras mujeres que están necesitando. Y aquí a mi lado tengo a la doctora Karen Fuentes, que va a abrir su corazón por primera vez. Bienvenida, Karen. Gracias, doña Aura. Muchas gracias por habernos invitado a este programa y esperamos que nuestros testimonios sean de bendición para muchas mujeres y de que terminen este programa aceptando a Cristo como su único Señor y Salvador, así como una vez Él cambió nuestra vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ya nos presentamos, ustedes van a darse cuenta que tenemos diferentes aspectos que abordar como mujeres, qué ha pasado en nuestros matrimonios, qué pasa en nuestra familia y sobre todo de nuestra niñez, qué es lo que ha pasado, cómo nos ha marcado la niñez en nuestras vidas y cómo hemos venido superando y realmente Dios ha venido obrando y haciendo esos cambios en nuestra vida. Para dar inicio, pues yo quisiera que aperturáramos con Eliet en esta oportunidad, porque me hablaba un poco del tema de la comunicación y le preguntaba antes de estar acá en cámara que cómo era la comunicación con su esposo. Y bueno, escuchemos de su propia boca qué tiene que decirnos, cómo fue su relación de pareja y cómo afectó su niñez, su matrimonio a la vez. Así que te damos la bienvenida, Eliet, a hablarnos un poquito, ¿verdad?, de las características de la niñez, tu infancia y cómo ellos vienen a afectar la relación de tu matrimonio. Bueno, buenas noches. Le doy primeramente la honra a Dios porque estoy aquí compartiendo un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida como mujer, como madre y como esposa. Voy a hablar un poquito de mi niñez. La verdad que fue un poco difícil porque me crié sin mi papá, solo con mi mamá, una mujer trabajadora, luchadora, y donde no estaba el afecto, pues en el caso de ella como madre de darnos abrazos y en el caso de mi papá menos porque había fallecido. Crezco con mis 3 hermanos, yo soy la mayor y pues me hice responsable de ellos con un tiempo determinado de sus cosas y no tuve, digamos, esa infancia como una infancia saludable, una infancia agradable porque sufríamos mucha escasez y sobre todo pues la ausencia de mi papá me afectó mucho pues. Fui abusada por mi abuelo desde la edad de los, si yo recuerdo, como a los 6 hasta los 11 años, entonces eso marcó mi niñez y mi adolescencia, que fue como reprimiendo pues mi actitud, mi comportamiento. No era, aparentemente yo lo miraba normal, pero los demás decían pues que yo era tímida, que era callada, pero yo decía yo soy así porque yo no debo de hacer algo que le agrade a los demás. Entonces fui como guardando todo eso y fui como, le llaman pues las personas como acomplejada, como insegura, como tímida, y me fui como enllavando cada día más, donde yo no le permitía a relacionarme con las personas, donde yo no permitía compartir y donde yo no permitía pues tener una vida social.
Sin embargo, pues había personas que se me acercaban, pero yo siempre lo notaba que siempre eran personas adultas. Y entonces eso fue como haciéndome que me madurara un poquito más mi forma de ser. Entonces no tuve como amistades jóvenes y eso fue pues que me iba cada día más como llevando a un lugar como, sentía como un lugar vacío o aburrido también, de esa manera lo miraba yo. Yo conozco pues a Fernando y en el momento cuando yo lo conozco era un joven extremadamente, yo lo miraba pues jovial, que hablaba, que él me abrazaba y no le daba pena. Entonces a mí me empezó a llamar eso la atención, porque a mí me daba pena, pero a él no le daba pena. Entonces para mí eso era como un abrazo, era como algo súper raro. Y me agarraba de la mano, entonces compartíamos de esa manera, que era un noviazgo, yo lo miraba un noviazgo saludable, un noviazgo que me gustaba pues en el momento. Comenzaste a ver un trato, podemos decir nosotros cuando estamos en esa etapa del noviazgo, es un eje de enamoramiento, de respeto, ¿verdad? Cuando se da los primeros toques, podemos decir, las primeras caricias, las primeras palabras de cariño que un joven transmite hacia la novia. Sí. Entonces esto te da a vos como un poquito de confianza y podés aperturar tu corazón hacia él. Sí, en el noviazgo por supuesto yo no le conté nada de lo que yo viví cuando era niña, simplemente él le llamaba la atención porque yo era como súper apartada. Nos conocimos en la universidad, entonces yo prefería llegar a las 6 cuando ya todos estaban adentro con tal de no hablarle a nadie. Y las veces que llegaba temprano, entonces era el momento que él pues podíamos conversar. Ok, vamos a ver en el tema de Miriam, ¿verdad? Porque vamos a marcar diferentes aspectos en estos testimonios, por eso hoy venimos 3, 4, 5 mujeres a compartir con ustedes para que vean los diferentes puntos que se presentan en los matrimonios, en la familia. Y puede ser que nosotros nos estemos ahogando un vaso de agua, podría ser un aspecto. Puede ser que estemos heridas y resentidas, puede ser que no sepamos por qué somos tan así, que nos escudamos, tenemos caparazones y no podemos ser como unas mujeres libres en cuanto a la comunicación, en cuanto a la relación sexual, en cuanto a ser espontáneas con nuestros esposos, porque hay limitaciones y vamos a detectar un poco entonces qué es lo que pasa en el seno de nuestra niñez y cómo esta niñez, ¿verdad?, va encerrándonos a nosotros, que nos volvemos introvertidas, ¿verdad?, que no podemos conversar, no podemos expresarnos, ¿verdad?, y nos encerramos en nosotras mismas. En tu caso, Miriam, ¿cómo fue la relación de tu niñez y cómo esto viene a marcar también tu vida de matrimonio? Bueno, mi niñez fue una niñez igual como Eliek. Le decía yo de que mi niñez fue algo trabajadora igual. Me crié con mi mamá, mis tías y mi abuelita, una familia matriarcada. A los 7 años igual fui abusada, donde yo tenía que estar en algunos momentos para poder que esta persona pudiera dejarme. A veces me daba 5 pesos por un caramelo, una cosa que a veces que cuando nosotros no están los padres, pues yo pienso que a veces nosotros los padres debemos de cuidar a nuestros hijos. Y esa parte pues me tocó a mí, donde yo a los 10 años, yo comienzo a trabajar, comienzo a ser responsable de mis hermanos también, a ser responsable con mi mamá, donde mi mamá era la fecha y yo llegué a la adolescencia todavía a los 16 años cuando conozco a mi esposo. Yo estaba trabajando en una fotocopiadora y mi esposo me conoce ahí en la escuela. Yo tuve que estudiar en la noche para poderle ayudar a mi mamá. Era tanto así que mi mamá era como que si yo era su esposo más bien, porque todo era que ella me decía, me consultaba, y así fue como yo me fui criando en serme autosuficiente, donde yo también me encerraba y que no
permitía que nadie me hiriera, que nadie me lastimara, porque yo sentía que si me volvían a lastimar, me desbarataban nuevamente. Y yo, cuando empiezo aquí en el ministerio, que vengo aquí ya con mi esposo, venimos aquí al ministerio, venimos a un encuentro y Dios fue el que fue sanando mi herida. Cuando yo vine aquí, yo no quería recordar lo que había pasado en mi niñez, porque fueron unos abusos donde no fue violento, pero sí estaban en mí, estaban marcados, donde la sexualidad con mi esposo me impedía ser yo abiertamente y sentirme amada por mi esposo. Y en tu caso, Araceli, ¿podés compartirnos la experiencia tuya de la niñez en el seno de la familia? ¿Cómo fue tu comportamiento, tu desarrollo durante esa niñez? Sí, mi niñez fue, somos de familia numerosa, yo soy la número sexta de mis hermanas, y igual que las muchachas fue bastante duro la niñez. Mi mamá se quedó sola, fue mamá y papá en ese tiempo, y a edad muy pequeña comencé a ayudarle a mi mamá a trabajar, a ir a casas, a ayudar a los quehaceres para llevar esa ayuda a la casa. Entonces yo desde muy pequeña pues trabajo. Mi mamá se esforzaba porque éramos numerosas y no daba pues el alcance para el dinero para todo. Y le puedo decir que fue triste porque hubiese querido tener la niñez como tienen ahora mis hijas. Pues tengo 2 hijas, una de 16 años y una de 9 años. Y les miro la niñez a ellas, que ellas juegan, que ellas platican conmigo. Y en mi corazón viene como esa tristeza de decir, Ana, no pude tener a mi mamá, ¿verdad?, en ese momento para que ella jugara con nosotros y nos diera ese consejo, nos apoyara en esas tareas que necesitábamos, pero ella estaba ahí, pero atareadísima, siempre ocupada. Veo que Eliet se conmueve con el compartir de Araceli. ¿Qué pasa, Eliet? ¿Qué te recuerda la experiencia de Araceli, corazón? Pienso que es un tema muy doloroso, porque, como decía, miren, recordar eso no es fácil. Porque ahora que somos madres, miramos la diferencia y le damos las gracias a Dios porque ha hecho un cambio en eso en nuestras vidas para nuestros hijos, que tienen una niñez y una infancia diferente. Y recordaba lo que decía ella, porque la verdad es que a mí se me había olvidado. Miran, hablaba de 5 Córdoba. Y yo recuerdo que cada vez que mi abuelo me tocaba, me daba 5 Córdoba. Entonces, es duro. Es un tema bien delicado, es un tema, si ustedes pueden Muy ver difícil. cómo afecta nuestra niñez, aun cuando seamos mujeres adultas, esa niñez hoy sigue afectando, trae recuerdos y afecta. Y por eso es que de repente vamos a encontrar una serie de consejos también, ¿verdad?, durante la experiencia, durante estas amigas nuestras, abran su corazón de cómo ellas, como dijo Eliet, la circunstancia, el entorno viene cambiando, porque ahora estamos de una forma distinta de vivir, porque ahora Jesús está con nosotros y por tanto tratamos de darle cobertura a nuestros hijos y estamos atentos a nuestra familia. El mensaje podría ser, ¿verdad?, para los que nos están escuchando, y los que nos están viendo, es que por tener descuidados nosotros en la casa, nuestros hijos, por ser tan confiados en nuestros hogares, pasan este tipo de circunstancias. Pero hoy el Señor ha abierto los ojos a cada una de nosotras para que estemos atentas con quién estamos dejando a nuestros hijos.
¿Cuánto tiempo estamos dejándolo sin el cuidado, sin la supervisión de nosotras como madres o de nosotros como padres? Pues hay circunstancias bien dolorosas como esta, porque que un familiar tan cercano pues lastime a su propia nieta o lastime a su propia hija, qué sé yo, cuántas cosas hemos visto en nuestro país, ¿verdad? Y en el mundo también de estas situaciones que se presentan. Pero hoy pues el Señor nos ha permitido a nosotros despertar, nos ha abierto nuestros ojos y en la parte emocional también nos ha llamado la atención para que nosotros estemos al tanto de las situaciones que pasan en el seno de la familia. En el caso de Karen, Karen es por primera vez que viene a compartir su testimonio, ¿verdad? Estamos contentas con ella porque su matrimonio viene creciendo. Pero antes de que hablemos de estas maravillas, de estas experiencias tan dulces que Dios nos está dando, quisiéramos también abordar con Karen un poquito sobre la niñez. Bueno, doña Aura, yo crecí, escucho a las muchachas y me conmuevo bastante porque yo crecí en una familia bastante sólida, bastante estable. Mi papá y mi mamá llevan 32 años de casado. Mi papá se ha esforzado mucho por nosotras. Somos 3 hermanas y crecimos lo que yo miraba normal. Papá, mamá, salíamos los fines de semana. Pero yo soy la mayor de mis hermanas. Yo chiquita tuve, ahora que soy adulta y trabajo en un colegio, me doy cuenta de que tenía trastorno de déficit de atención más hiperactividad. Esto hacía de que mi mamá se esforzara mucho más conmigo en el área de las tareas, en el área de los recreos, de la sociedad, porque nunca estaba quieta, era demasiado hiperactiva. Entonces eso hizo de que en aquel entonces me pegaran mucho más que el resto de mis hermanas. Entonces yo crecí pensando de que ellos a mí no me querían porque mis hermanas eran perfectas, no se ensuciaban, salían bien en clase, yo siempre llegaba sucia, yo perdía zapatos, yo perdía mochila y yo llegaba chiquita como de 7 años. Y yo hace poco le dije eso a mi mamá, yo me sentía triste y decía, yo no entiendo por qué yo no puedo ser como las demás niñas que llegan limpias y yo siempre llego sucia, o que todo el mundo encuentra sus cosas y yo no las encuentro. Y eso me hizo crecer como una niña muy rebelde de que a la edad de 14 años yo me escapaba para ir a fiesta, me escapaba al punto de que le pagaba a la persona que vivía, que cuidaba la casa, me escapaba para que él me abriera la puerta. El señor que le manejaba a mi papá y mi mamá a veces usaba la camioneta, según él, por protegernos, ¿verdad? Pero no era por protección. No, me sacaba a donde fuera la fiesta, me regresaba, le robaba dinero a mi papá y mi mamá para pagarle al CPF, para pagarle a quien me fuera a buscar. ¿Vos mirabas alguna diferencia de tu papá con respecto a vos y tus hermanas? Sí, ¿o de tu mamá? De mi mamá, más que todo de mi mamá. Lo que pasa es que como me costaba el aprendizaje, ella invertía mucho más tiempo conmigo estudiando y eso hacía que nuestra relación de mamá e hija fuera muy fracturada. Un ejemplo, las tablas de multiplicar, hoy no me las sé, porque escuchar 8 por 8, 64 era horrible y mi hermana era mucho más fácil, ellas podían estudiar sola, ellas podían aprender todo solas, no necesitaban profesores y mi mamá como se enojaba y se frustraba me pegaba. Entonces yo recibía eso como a mí no me quieren. Yo no soy importante para ellas, mi hermana siempre era la mejor alumna y yo amo a mi hermana, pero eso hizo crecer en mí esa falta de amor, de reconocimiento. ¿Y tu papá o quiero decir tus padres nunca se sentaron con vos a revisar qué era tu situación? Porque vos estás diciendo y hablar de un déficit atencional. Sí, no, nunca, jamás. Solamente decían que era una niña demasiado hiperactiva. Pero yo me imagino que para ese entonces no habían tantos estudios como lo hay ahora para saber que era un trastorno y que podía ser tratado de una manera totalmente diferente. Ok. Decía Eliet, ¿verdad?, de que todas estas situaciones afectaron su vida de noviazgo, de matrimonio, y comenzaste una etapa de noviazgo bonita. Y antes que iniciáramos el programa, vos decías, Eliet, que habían problemas de comunicación y que la relación de ustedes era de rutina y era fría. ¿Cómo es posible esto dentro del matrimonio? Bueno, porque de una manera, pues, cuando éramos novios, pues yo pensé que iba a ser así igual,
pero totalmente fue todo lo contrario, porque ya cuando nosotros nos fuimos a vivir prácticamente juntos, no nos habíamos casado todavía, solamente pues después civil, empezaron a cambiar todas las cosas. Entonces yo no entendía todavía por qué yo actuaba de una manera toda apática, fría, apagada. O sea, yo me sentía, yo le echaba la culpa a mi abuelo y yo decía, yo soy así tal vez por eso, pero yo nunca se lo expresaba a Fernando, porque si yo lo expresaba, yo él iba a entender que yo era una mujer pues que no servía, ¿ya? Entonces eso fue que se fuese apagando la relación poco a poco, tanto así que cada quien salía con sus grupos en las noches, o preferíamos llegar un poco tarde, o él llegaba tarde, o llegaba primero. Siempre había algo para que no pudiéramos compartir ni platicar. Y si lográbamos compartir, era siempre con personas donde yo no podía hablar. Entonces yo a veces decía, ¿qué voy a ir a hacer a una actividad con él si yo no hablo nada? ¿Estás hablándome de noviazgo? No, dentro del matrimonio. ¿Ya se habían casado? Sí. Entonces, si yo retrocediera un poquito y te preguntara, ¿qué fue lo que te gustó de Fernando? Que me abrazaba, que me platicaba cosas, pues. Siempre había un tema de conversación, pero cuando ya no fuimos a vivir, y eso totalmente cambió. ¿Tienen relaciones prematrimoniales? Sí. ¿Y en esa etapa que empezás a verle cambios a él y aún así te casás? Aún así yo acepto, pues yo dije va a cambiar. Ajá. Porque realmente pues yo desconocía muchas cosas de él, porque él no me contaba lo mínimo, y pues yo creía que era que estaba creyendo pues que era cierto lo que me estaba diciendo, pero aún así yo me caso con él pensando que tal vez iba a cambiar y que yo también iba a cambiar, pero al contrario, se fue el matrimonio enfriando más. Ya no había abrazo, ya solo había gestos, nos aburríamos los dos. Ajá. Estar juntos, entonces ya no nos gustaba pues compartir ni ir a comer un helado, y si íbamos en el carro, él iba con los audífonos para no tener conversación. Ok, con esto me decís que empieza a enfriarse la relación, comienza una rutina dentro del matrimonio y comienzan a verse las vísperas de una crisis. Sí. Vamos a unos cortes comerciales en este preciso momento. Nos vamos a ir a tomar un cafecito ahí, vamos a esperar lo que ustedes vayan rapidito, traigan una tacita de café y nos vuelvan a sintonizar. Gracias por continuar con nosotros. Mientras ustedes andaban por un cafecito, pues nos estaban mandando saludos desde Chile, a lo cual nosotros también le devolvemos los saludos a Chile, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Australia. Un abrazo, profesora y profesores. También vamos a saludar nos mandan saludos, ¿verdad? Desde Estelí, León, y a Karen dice de su amado. Así que te está viendo Cristian, está sintonizando, ¿verdad? Karen, queríamos continuar con vos la entrevista, ¿verdad? Porque el mismo tema de Eliad, que es un problema de comunicación dentro del matrimonio. Decía Eliad que dentro de su matrimonio ya estaba entrando las vísperas de la crisis en cuanto llegó la rutina, había frialdad y en la relación de la intimidad prácticamente muerta. Y en tu caso, corazón, ¿cómo era la comunicación con Cristian? ¿Cómo afectó eso? Bastante. Regresando rapidito al tema de la infancia, mi papá, en su afán de querer que nosotras fuésemos mujeres independientes, que no dependiéramos de nadie, y es raro, doña Aura, porque mi mamá depende financieramente y de todo mi papá porque nunca trabajó, con todas las comodidades, pues, pero no trabajaba. Es más, mi papá le daba un salario para que ella se sintiera que administraba dinero. Entonces mi papá siempre nos decía, nunca acepten dinero de un hombre, no dejen que un hombre les pague la comida, ustedes tienen su carro, ustedes tienen su dinero, no necesitan de nadie y cualquier cosa siempre estoy yo para suplir. Eso hizo que yo llegara a mi noviazgo con Cristian bien independiente. Cada quien tenía su carro, nosotros salíamos a comer y cada quien pagaba su cuenta. Yo no recuerdo que durante el noviazgo él fuese a buscarme a mi casa. Yo iba en mi carro, nos encontrábamos y me regresaba en mi carro. Y nuestra relación de casado fue igual o fue peor. La comunicación era bajo cero. Y a mí me da risa cuando la gente pregunta cuánto tiempo les duró la luna de miel, y yo siempre digo que nos duró una semana.
porque Ajá. cuando nos casamos nosotros compramos una casa y cuando yo me casé mi papá me dijo, bueno, mi muchachita ya está casada, regréseme el carro. Entonces, y Cristian tenía solo un carro, entonces por primera vez en mi vida me tocó andar en ruta, andar en bus, andar en caponera, que no tenía ni idea de cómo se agarraba una ruta. Y me acuerdo la primera vez que me monté en una ruta, me equivoqué, agarré un microbús que no era y terminé ahí por la rotonda del Periodista y me fui a pie hasta Camino de Oriente porque no sabía qué bus tenía que agarrar. Y yo me acuerdo que iba caminando y decía, no lo voy a llamar, porque ¿cómo voy a llamar yo a Cristian y decirle de que me venga a buscar? Ahí llego yo a mi casa como pueda y ya como pude llegué a mi casa, pero realmente con mi corazón lleno de rencor, lleno de odio. A ver, contame cómo es eso. ¿Cómo empieza a llegar rencor y odio y a consecuencia de qué? Porque yo sentía de que él tenía que ofrecerme y decirme, te voy a llevar a tu trabajo. Vean qué interesante, ajá. Sí, ¿De su sí, qué? sí, de su corazón no salía a decirme. Como él no salía a decirme, yo no se lo iba a pedir. Ajá. Y me acuerdo que desde ahí comenzó a sembrarse esa semilla y esa falta de comunicación. Después nosotros... Disculpame que te interrumpa, es que por aquí, yo no sé ustedes qué piensan, pero es que por aquí es donde se comienza a sembrar la mala semilla en el matrimonio. Dice Karen, yo esperaba al menos que saliera de su corazón y me auxiliara y se pusiera a la orden. Sí, Pero ¿cómo lo sabía Cristian si vos no se lo decías? sí, ¿Me entendés? Así es. Que esto es un poquito uno de los temas que nosotros vemos, ¿verdad? Dentro del ministerio, es una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que pensamos. Y cómo se lo hacemos saber al cónyuge. Porque entonces es exacto y es correcto lo que acabas de decir. Mi corazón empieza a llenar de resentimiento y de rencor. y de rencor. Porque uno está esperando, bueno, el detalle del esposo, que sea tierno, que sea amoroso, que esté atento a mis necesidades. Pero él igual anda trabajando y no tiene en cuenta cuál es tu necesidad, ¿me entendés? Sí. O sea, yo estoy clara en lo que vos estás diciendo. Pero si nosotros, este es el problema de la comunicación entonces, si nosotros no conversamos, no comunicamos nuestros sentimientos, ¿qué es lo que decimos? Que esconder los sentimientos en el matrimonio es un juego peligroso. ¿Sí? Así es. Aquí comenzamos a ver cómo es que el matrimonio entra en crisis. ¿Y luego qué pasó? Bueno, después nosotros decidimos vender absolutamente todo lo que teníamos, la casa, el carro, los muebles que nos habían regalado para la boda, y a los 6 meses decidimos irnos a vivir fuera del país. Entonces, y cuando te vas a Panamá, porque creo que fue a Panamá. Sí, fue a Panamá. Cuando yo me fui a Panamá, yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, nos vamos del país, y nunca se me va a olvidar que me dijo, yo te pagué la carrera de medicina para que fueras doctora, no para que fueras la empleada de nadie. Porque en Panamá no se puede ejercer si no tenés tus papeles legales como médico y tarda 10 años poderlo sacar. Nos fuimos a Panamá por la obra y la misericordia de Dios. Yo conseguí un trabajo con una ONG como médico al mes de vivir allá y pues trabajaba como si fuese legal, pues porque mi contrato estaba en Estados Unidos. Y Panamá vino a traer un desorden en nuestra vida de una manera sobrenatural. Nuestra comunicación, si estaba en 7, llegó a -0. No nos hablábamos del todo. Cada quien trabajaba, yo trabajaba en un lugar tipo la costa atlántica, o sea que venía cada 3 días a la ciudad. Y cualquiera dice, se van a un país, se van a necesitar el uno al otro, se van a apoyar el uno al otro, y con esa idea me imagino que te Sí, fuiste también. Total. Y fue lo contrario. Fue todo lo contrario. Cristian trabajaba y su horario era muy irregular. Entraba a las 8 de la mañana, a veces salía a las 3, 4 de la mañana, o sea que no lo miraba. Nos peleábamos porque yo sentía que yo no me sentía amada, yo no me sentía querida, no sentía que yo le importara. Yo me acuerdo que una vez estando en Panamá, yo trabajaba en el área que está cerca de Colombia, y es un área bastante peligrosa. Y en una de las giras médicas se suspende y dicen, regrésense a la ciudad de Panamá porque no se puede hacer la gira, pero después dicen que todos los pacientes vienen para donde vamos a hacer el campamento. Y de que si los médicos se quieren quedar, quedemos las consultas. Yo era la única mujer. Y todos los hombres comienzan a llamar a su esposa a decirle que sí, me quedo, ¿estás de acuerdo? Y yo llamé a las 6 de la tarde un domingo a Cristian y le dije, mira, está pasando esto. Y solo me contestó, no tengo tiempo, estoy ocupado.
Eso fue un domingo y yo regresé el viernes de la siguiente semana y durante toda esa semana ni me llamó. ¿Y cuánto tiempo tenían ahí de casado? Teníamos 2 años. Prácticamente deberían estar en la luna de miel. Así es. Ok, corazón. Queríamos hacer estos enfoques en el caso de Eliet y en el caso de Karen, ¿verdad? Porque es el tema de la comunicación. Es un elemento muy, muy constante en las parejas. Y casualmente, por no haber comunicación, por no haber esa apertura de los sentimientos, ¿verdad? De los cónyuges, los matrimonios están entrando en crisis. Vamos a abordar ahora a Miriam y a Araceli, porque vamos a profundizar un poquito en el testimonio de ellas, porque ellas nos hablaban de que de repente eran unas mujeres organizadas, eran mujeres trabajadoras, desde niñas comenzaron a ejercer funciones de adultos y empezaron a ejercer autoridad dentro de sus hogares. Cómo esto también tiene consecuencias en el matrimonio actual, ¿verdad? Con sus esposos, ¿qué es lo que ha pasado? Casualmente, nosotros decimos en Unidos por Siempre, de los hogares que venimos, marcamos los hogares en que vivimos. Entonces, como el ejercicio de autoridad, que nos volvemos autosuficientes, ¿sí? También lo llevamos al matrimonio. Entonces, ¿qué pasó en tu caso, Araceli? Bueno, en mi caso... Porque me decías que vos llevabas el sombrero en tu cabeza, en tu matrimonio. Sí, las decisiones las tomaba yo. Ajá. Igual cuando decidimos tener a nuestra hija mayor, mi esposo antes quería tener bebé, entonces yo le decía que no era el momento. Entonces después de 7 años, después que nosotros hubo una separación en nosotros, después de 1 año de casado, tuvimos 2 años separados, regresamos y yo esperé 7 años para poder concebir a mi primera hija. ¿Y qué pasó en la separación de ustedes, Araceli? ¿Es posible que un matrimonio pueda estar el hombre por un lado y la mujer por otro lado? Y bien, gracias, ¿cómo se sostienen las relaciones sexuales? Porque una pareja se supone que se casa para cuidar del hogar, el esposo va a asumir su responsabilidad y también para tener su contacto físico, pues, porque eso lo dice la palabra de Dios. Sí, en el caso mío fue que yo tomé como represalia o revancha, digámoslo así, en el matrimonio, porque mi esposo al año de casado tuvimos, él me dejó por otra persona. Entonces al año de casado. Al año de casado, pues nos separamos, me dejó y sin decirme te voy a dejar, pues, por otra persona. Se fue y no me dijo nada, se fue a un viaje y cuando regresó solo se llegó a traer sus maletas. Algo que marcó mucho mi corazón. De primas a primeras se fue, Araceli. Sí. No hubo un pleito, no hubo una No. crisis. Explícanos, porque eso sí es asombroso, ¿verdad? Sí, cuando yo lo conocí a mi esposo, antes de casarme con él, salíamos a todas partes. Ajá. Una vez que ya estoy casada con él, los roles se invierten. Yo era la de casa, que no me podía salir, no podía divertir. Entonces cuando él me llegaba a decir, qué sé yo, un sábado, vamos a salir, entonces yo no quería salir, estaba tímida, estaba triste, porque me llegaba a decir eso como una última opción. Entonces las cosas se fueron enfriando en nosotros y me imagino que eso él vino viendo. Entonces me imagino que la persona con quien él me dejó la miraba más y él tenía la oportunidad de andar en la calle, pues, de divertirse. Entonces, pero todo estaba bien en nosotros. Cuando eso pasa... ¿Y qué había limitado la salida de ustedes entonces? Yo creo que tomó una decisión él de decir, esta es mi mujer y esta es la que se tiene que quedar en casa. Ajá. Para los quehaceres. Así lo miraba vos. Sí. Y entonces esto tarde o temprano provocó una crisis. Sí, provocó una crisis, nos alejamos, nos distanciamos, viviendo juntos nosotros. Ya las llegadas tardes de él, y entonces ahí fue donde él se le dio un viaje fuera del país y fue ahí donde tomó la decisión, sin darme cuenta, pues, ¿verdad? Y cuando me levanté en la mañana ya no miré su ropa, se había llevado todo. ¿Ni se despidió? Nada. Y cuando eso pasó, sentí que el cielo y la tierra se me habían unido, porque era el hombre que quería, que amaba, que era todo para mí. Entonces, marcó mucho mi vida en ese tiempo. Caí ¿Emocionalmente? emocionalmente, físicamente,
¿Qué pasó? Caí en alcoholismo, Alcohol, me quise suicidar intento de suicidio. y ya se podrán imaginar mi familia, que vengo de familia numerosa, mis hermanas muy tristes, mi mamá con el corazón destrozado, decía que tal vez en una depresión de separación, me tomé unas pastillas para quitarme la vida. Entonces, súper triste ella. Y ahí caíste en adulterio, en esa misma crisis. En esa misma crisis, recupero fuerza, vivía con mi suegra, igual, y respeté muchas veces a mi suegra, la cual me dio la oportunidad de vivir esos tiempos en su casa. Y cuando ella me miró que yo me violentaba cuando tomaba, entonces ella decidió y me dijo, pues, no te quiero más en mi casa, pues. Entonces agarré mis cosas y me fui a la casa de mi mamá. Consigo un trabajo, me vuelvo a una persona súper independiente y luego de ahí es las puertas que se le abre el camino a uno, que uno dice la libertad. Y ahí es donde yo conozco otra persona, pero no con ningún fin de, ¿cómo se podría decir? De afecto, sino es una manera como, hoy me la desquito. Y yo caigo con esa persona. Ahora, cuando decís, hoy me la desquito, ya tu esposo no está con vos. No. Lionel. No está ya con no vos. estaba conmigo, sí. Y entonces, ¿cómo pienso yo? Hoy me la desquito, si ya no le importo prácticamente porque él no está. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sabía que donde trabajaba y podía andar en todos los lugares habidos y por haber de la noche, en discoteca, pues me lo podía encontrar a él. Ajá, correcto. Porque sabía que por eso me había dejado, ¿verdad? Porque andaba con mucha libertad en la calle. Sí. Entonces, en ese momento yo dije, hoy me la desquito porque en determinado momento me va a ver. Correcto. Y le va a doler, como Sí. me dolió a mí en ese momento. Hice eso, como dicen, por una manera de quitarme, de venganza. Y hoy que estoy aquí, pues le pido perdón a mi esposo. ¿Llegó arrepentimiento a tu corazón? Sí. Porque vamos a profundizar un poquito sobre ese tema, pero vamos a continuar con Miriam, pero vamos a diferenciar qué cosa es convicción de pecado y qué cosa es arrepentimiento. ¿Sí? Perdón, qué cosa es convicción de pecado y arrepentimiento y qué cosa es remordimiento. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque mucha gente, cuando cae en estas circunstancias a las cuales ustedes llegaron de adulterio, vienen y por acercarse los corazones nuevamente, por acercarse a la pareja, dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, no lo vuelvo a hacer. Y viene la esposa o el esposo, perdona, y vuelve otra vez. Entonces vamos a continuar con Miriam para que después sigamos ese tema de la convicción de pecado y arrepentimiento. Miriam, en tu caso, hablando del tema del ejercicio de autoridad, de la autosuficiencia, vení como una niña a los 10 años, decía, comenzás a ayudar en las cosas de la casa y empezás realmente a producir dinero, también tiernamente para ayudar en el hogar. ¿Cómo esto afecta tu relación con Marlene? Bueno, cuando yo llego y me caso con mi esposo, yo tenía 16 años. 16 años. 16 años, sí. Mi esposo tenía 23, pero la diferencia de mi esposo y yo, que yo venía ya trabajadora. Y mi esposo estaba en la comodidad donde mi suegra le daba todo, porque hijo único. Y la familia de mi esposo era siempre, aun cuando fuera grande, mi esposo fuera mayor, lo miraban como un niño. Yo vengo así de mi casa a este matrimonio al punto de que yo vengo y es como que me caso con mi suegra y yo empiezo a decidir con mi suegra. Empezamos, ella al verme que yo era, como dicen, pila puesta, entonces ella me decía, vamos a hacer esto o vas a vender esto. Entonces yo empecé a hacer un negocio con mi suegra. O sea, el esposo
no pinta. No En pintaba nada. en nada. La responsabilidad de la cabeza del hogar, Marvin, por decirle de verdad su nombre, no ejerce autoridad, ninguna función de proveeduría, ninguna función de afecto en el matrimonio, y vos toda esta parte de tus vacíos y eso, y económicamente los comenzás a llenar con tu suegra. Sí. Eso es lo que entiendo. Sí, yo comienzo a llenar con mi suegra, y ella, con ella yo decidí, con nuestros niños, habían nacido nuestros primeros hijos, porque salí a los 18 años embarazada, pero y nomás a los 19 ya tuve a la niña, a los 13 meses ya tenía una niña. Y cuando mis hijos, y al ver que no estaba trabajando Marvin, entonces mi suegra me dice, vamos a hacer un pequeño negocio. Y con ella empiezo a decidir, al punto de que a mí me sale un trabajo, y yo le digo primero a mi suegra si puedo ir a trabajar, y no le digo nada a Marvin. Marvin ahí no tenía ninguna autoridad, y incluso para las clases de nuestros hijos fue mi suegra. Yo le dije, mire, hay un colegio, y todo era con mi suegra, yo lo decidía con ella, toda la economía era con ella. Incluso fíjense que yo le daba mi primer salario que tuve, se lo di a mi suegra. Sí, y era así como yo llego, y era tan en esta autosuficiencia con mi esposo, no había nada. Nosotros empezamos yo a menospreciar a mi esposo. Estando aquí en el ministerio, una de las cosas que yo le pedí al Señor, que qué era lo que me hacía que yo rechazara a mi esposo, algunas cosas. Y una vez, cuando a él le salió un trabajo fuera de Managua, me acuerdo que primero lo consultaron con un tío para que él fuera a trabajar. Y a mí eso como que me dolió, porque la Miriam sí iba a las encuestas, todas anduve haciendo encuestas. La Miriam podía ir fuera de Managua, pero Marvin no, porque era en Nueva Guinea. No, ¿cómo va a ir Marvin allá? Entonces yo digo, Señor, ¿y entonces cómo es esto? Porque yo entendía de que siempre la mujer era la que trabajaba, y el hombre, como yo no miré figura paterna, ni un hombre que estuviera siempre sacándonos a nosotros, sino mi mamá, mi abuelita. Mi abuelita fue la que es la suegra de mi mamá. ¿Cómo se repiten las cosas? La suegra de mi mamá, que es mi abuela paterna, es la que nos cuidó a mi mamá con mis hermanos y a mí. Y mi abuelita fue la que nos cuidaba, ella le ayudaba a mi mamá. Y casi venía la misma historia. La misma historia conmigo y con mi suegra. Esta libertad, Miriam, ¿a qué te lleva? En esta libertad me llega a adulterar. ¿Llegas a adulterar? Sí, llego a adulterar, llego a fallarle a mi esposo y llego a irrespetarlo. Al punto que yo no apreciaba lo que él era. Ok, entonces vamos a quedarnos ahí. Nuevamente vamos a una pausa comercial. Los esperamos en breve. Preguntaba yo a Araceli, ¿verdad? Y le preguntaba a Miriam, fuera de cámara, ¿cómo es que llega la convicción de pecado a su vida? Y te miraba estremecida cuando decía, le pido perdón a mi esposo nuevamente. Le pido perdón a mi esposo nuevamente porque yo llegué a faltar el respeto a través del adulterio. ¿Cómo llega esa convicción de pecado a tu vida? ¿O fue remordimiento? Creo que fue en un determinado tiempo fue un remordimiento. Ajá, al inicio. Al inicio. Luego yo sentí que lo había hecho de corazón y hasta ahí nomás quedó. Pero nosotros en este caminar, después que fuimos a un encuentro al ministerio, lo que se llama la convicción de pecado, ¿verdad? Sentía que me inquietaba algo, que yo sabía que no lo decía de corazón. Sí. Y mi esposo como que tenía esa duda, esa inquietud, que él creía y él lo pensaba y me lo decía. Y yo le decía, no, pero si yo ya te dije. Entonces me llegó a inquietar tanto un día que no podía estar tranquila. Y un programa, así como el de hoy, yo miré un testimonio y lo miré parecido al mío. Sí. Y yo decía, si yo
tengo esa convicción, como la tiene esa muchacha, mi esposo me va a matar. Y fue ahí donde yo le pedí al Espíritu Santo que me auxiliara. Y yo decía, me tengo que llenar de valor un día para yo expresarle de verdad realmente, a decirle a mi esposo que me perdone de corazón. Y eso pasó. Yo llegué a mi esposo y le pedí perdón de corazón. Pude hablar de eso que pasó en mi vida, porque siempre se lo negué. Y me recuerdo una ocasión en su casa, fuimos, y todavía yo desnegándome, y era aquello que no tenía esa convicción. Exactamente. Esta herramienta del encuentro y de los encuentros es tremendo, porque Dios la usa para sacar lo más oculto que hay en el corazón del ser humano, porque eso lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Sí. Parecieran ser unas tareitas tan simples, ¿verdad? Sencillitas, pero son profundas, porque ahí opera el Espíritu Santo de Dios y no te deja en paz, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, vemos la diferencia. Una persona perdón y no tiene convicción de pecado y lo que hay es remordimiento, la otra persona también lo sabe. Cuando una persona es sincera. Entiendo que cuando ustedes conversaron, después que pasaron también por la casa, que tuvimos la consejería y estas cosas, siguieron conversando y haciendo las tareas. Y llegó el momento en que llegó la profunda convicción de pecado y arrepentimiento. ¿Viste un programa de televisión? Dice ella, ¿verdad? Y me inquietó, qué valor el que tiene esa mujer. Sí. Porque no es fácil venir aquí a abrir nuestro corazón y decir toda la suciedad que hemos guardado. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, Dios sí lo sabe. Dios lo sabe perfectamente, pero Dios nos quiere hacer verdaderamente libre. Porque una persona que oculta su pecado, Dios mismo nos dice, en Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará. Es decir, tu matrimonio va a estar así, yo digo como el electrocardiograma, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, y no va a prosperar. Más el que lo confiesa, oiga bien, más el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Pero un matrimonio restaurado. Hoy está Araceli aquí, prontamente va a venir con su esposo, aún ya han estado los dos compartiendo su testimonio libremente. ¿Y en tu caso, Miriam? Bueno, después del adulterio, nosotros también venimos aquí al encuentro. Dios me permitió conocerme también y sanar las heridas de mi corazón. Creo que esto es parte de lo que Dios ha hecho, darnos la convicción de pecado para poder sanar. Y Dios es tan especial que nos sana desde nuestra niñez. Cuando yo admiro a mi esposo, estábamos en una de esas preguntas que hizo doña Aura, me hicieron esas preguntas y me dice, ¿admira a su esposo? Y yo dije, no, yo no lo admiro. Marvin se derrumbó, pero hoy pues yo sí admiro porque es un hombre que se da para su casa, para sus hijos, y nosotros Cuando lo amamos. vos dijiste yo no admiro a mi esposo, era porque la proveeduría la sostenés vos. La parte del afecto la sostenías vos. La compañía podemos hablar de la comunicación, era nula y la sostenías vos, pero equivocadamente, porque la hacías con tu suegra. Sí. Te habías cansado de eso y entonces estabas ignorando a tu esposo. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Sí, completamente. Yo ignoraba a mi esposo y así como dice, la comunicación era nula, realmente todo era con mi suegra. Y hoy yo admiro a mi esposo, que hoy cualquier cosa yo puedo hablar con mi esposo, o yo le puedo decir con mayor libertad, porque antes yo tenía miedo de decirle las cosas a Marvin. Sí. Y hoy yo le expreso mis emociones, le expreso mis sentimientos, y eso antes yo no lo hacía. Y hoy pues gracias a Dios, Dios me ha permitido que tener la oportunidad de ahora de poder ayudar a algunas mujeres. Yo decía, Señor Jesús, porque cuando yo vine al ministerio yo me miraba tan mala, que no sé, me sentía tan digna de estar con mujeres que no habían fallado, pero sin embargo esa es la culpa que a veces el enemigo nos pone. Claro. Y Dios es tan bueno y maravilloso que me ha dado la oportunidad de poder hoy dirigir grupo de mujeres, y yo digo, gracias Señor, porque aunque no parece como digna, pero tú me haces digna, Señor. Y me acuerdo de que el año pasado en la conferencia de varones que fuimos a Estelí, Dios me dio la palabra que con amor eterno, y cuánto con amor eterno Dios me estaba esperando, y a veces no hacemos caso. Y Dios fue tan especial que sentí que es
esposo que te está enamorando y uno no le hace caso. Pero yo me siento amada por Dios y por todo lo que Y te hemos sentís dado. honrada por tu esposo. Y me siento honrada por mi esposo. En tu caso, Eliet y Karen, porque ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Tenemos 3 minutos cada una, ¿verdad? Para que nos cuadremos en tiempo. ¿Cómo superaron el tema de la falta de comunicación, pues, y la frialdad y en la intimidad sexual? Primero, pues, nos confesamos todo lo que nosotros habíamos pasado cuando éramos niños. Segundo, cuando Fernando conoce a Dios, se da cuenta del daño que me había causado. Y yo también, cuando conozco de Dios, me doy cuenta que habíamos actuado mal de una manera fea, pues de que no nos queríamos ni ver. Lo superamos con las herramientas que nos enseñaron, pero sobre todo... Antes de las herramientas, creo que uno de los programas había dicho, ¿verdad? Porque hay gente nueva que nos está sintonizando. Había dicho que vos tuviste un tiempo separada con Fernando y de pronto viste un programa. ¿Qué pasó? Cuando 1 año y medio estuvimos separados, entonces yo miré el programa Unidos por Siempre y me di cuenta que no solamente yo pasaba por lo mismo, entonces yo vine y estaba buscando de Dios y puse mi mano por 4 meses, pasé poniendo mi mano en la pantalla. Yo decía, algún día voy a estar ahí con mi esposo, dando testimonio, sin saber pues que Dios lo iba a hacer después de unos meses. Y aquí nadie me conocía y tampoco sabía lo que era la fe, y empecé de esa manera a activar la fe y Dios fue tan bueno y maravilloso. De esa manera fue que pues estamos aquí, ¿verdad? Y empezamos pues a mejorar la comunicación, como tratar de salir, aunque sea a tomarnos un café, no hay necesidad de tener dinero. O sea que Fernando te enamora saliendo con vos, a un cafecito, ir a compartir a solas. Sí, íbamos al parque, empezamos de esa manera. Y llena tus necesidades, llena tu corazón. Sí, porque yo sé que yo no sabía el daño de Fernando, entonces cuando yo me di cuenta de todo lo que él pasó cuando era niño, yo le empecé a ayudar también para que él pudiera expresar y yo también. Entonces de esa manera ambos nos ayudamos y sí, llenaba mis necesidades, porque yo decía, no tenemos dinero, pero con una gelatina y un café siento que estamos haciendo bastante. Qué tremendo. Y en tu caso, corazón, ¿cómo cerraste tú? ¿Cómo saliste de esa situación con Cristian? Nosotros llegamos a un punto bien bajo, doña Aura, en la falta de comunicación, depresión, intento de suicidio por parte de los dos. 3 meses sin hablarnos, pero Cristo llegó a nuestra vida. Cambió nuestra vida de una manera radical. Yo empecé a ir al Teresiano y comencé a llenarme de palabras. Y tuve un encuentro personal con Dios, igual que mi esposo. Qué tremendo. Es lástima el tiempo. Fíjense bien, lástima el tiempo, porque apenas iba a comenzar el testimonio. Ya vieron, de cada una de mis amigas acá reunidas con nosotros. Pero es hermoso, porque podemos hablar del perdón, porque sin perdón no estuvieran aquí. Si no se hubieran perdonado, no estuvieran hablando de este tema de la restauración del matrimonio. O sea, hay para enriquecernos más. Les prometemos que en los próximos testimonios que vamos a traer vamos a hablar temas específicos sobre el perdón, sobre la convicción del pecado y arrepentimiento, cómo salir de la falta de comunicación, salir de esa crisis tan horrible que está lastimando a los matrimonios, cómo salir de la rutina del matrimonio. Así que queremos pedirle, darle gracias a Dios sobre todo por esta experiencia de compartir con estas mujeres acá, y para que ustedes se sintonicen con nosotros en nuestro corazón, fíjate bien, para que se den cuenta que no solamente ustedes están pasando tristeza, pero esa tristeza Dios puede convertirla en baile, como dice el alabanza, ¿verdad? La tristeza la convierte en baile, el lamento lo convierte el Señor en baile. Así que hoy usted puede tomar la decisión. Yo le pido que ahí donde usted está, si usted se puede arrodillar, se puede sentar, un momentito quieta y ore con nosotros. Dígale, Señor Jesús, yo te doy gracias porque me amas, Señor. Gracias porque usted ama a la familia, ama el matrimonio, Señor. Yo hoy puedo pedirle perdón por mis pecados, Señor, por todo lo que yo hice conscientemente, inconscientemente, de lo cual yo hoy me arrepiento. Hoy te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador, como el sanador de mi vida. Sana mis heridas, Señor. Que yo hoy pueda perdonar, Señor,
a las personas que me lastimaron, a los que me abusaron, Señor. Aún si hay alguna persona que fue violada, dígale, yo perdono a esa persona que me violó. En el nombre de Jesús, yo hoy te dejo libre. En el nombre de Jesús. Y perdono a mi esposo por el maltrato, por la indiferencia que ha tenido conmigo. Y si usted es un hombre que está escuchando, dígale, yo perdono a mi esposa y perdono a todas aquellas personas que me han lastimado y que me han hecho daño. Señor, hoy quiero darme la oportunidad, tomados de la mano contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador y mi restaurador personal, matrimonial y familiar, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.